Invertir sin entender esto es un error grave. Invertir se siente como progreso, como si por fin estuvieras haciendo algo inteligente con tu dinero, como si ese solo paso te colocara automáticamente en un nivel más alto de conciencia financiera. Y esa sensación es poderosa, porque viene acompañada de esperanza. La esperanza de que ahora sí estás avanzando, de que ahora sí estás haciendo lo correcto. El problema es que muchas personas empiezan a invertir no desde la claridad, sino desde la prisa, desde el cansancio de no ver resultados, desde el miedo a quedarse atrás mientras otros parecen avanzar. Y cuando la inversión nace de la prisa, deja de ser una estrategia y se convierte en una ilusión de movimiento. Aquí está la parte incómoda. Invertir no siempre es avanzar. A veces es solo mover el riesgo a otro lugar. El dinero cambia de forma, cambia de plataforma, cambia de discurso, pero el riesgo sigue ahí. Incluso puede crecer. No porque invertir sea malo, sino porque hacerlo sin entender lo esencial puede amplificar los mismos problemas que ya tenías antes. Desorden, ansiedad, falta de control, solo que ahora con palabras más sofisticadas. Muchas personas sienten que invertir es el siguiente paso lógico para escapar de la pobreza financiera, y en teoría lo es, pero solo cuando hay base. Cuando no la hay, invertir se vuelve una forma elegante de huir del problema real. En lugar de enfrentar la falta de claridad, se busca una solución externa, algo que prometa crecimiento sin incomodidad, algo que haga sentir que ya estás haciendo lo necesario. Y esa sensación puede ser peligrosa porque calma justo cuando deberías cuestionar. No es casualidad que tantas historias de pérdida empiecen igual. Alguien que quería hacer las cosas bien, alguien que no quería quedarse estancado, alguien que escuchó que invertir era para gente inteligente y decidió no quedarse atrás. El error no fue querer crecer, el error fue no detenerse a pensar desde dónde estaba invirtiendo, desde qué estabilidad, desde qué control, desde qué entendimiento del riesgo. Aquí no se trata de asustarte ni de decirte que no inviertas, se trata de protegerte, porque el público mexicano, en su mayoría, no busca volverse rico rápido, busca estabilidad, busca seguridad, busca no perder lo poco o mucho que ha logrado con esfuerzo. Y perder dinero duele más cuando creías que estabas haciendo lo correcto, duele más cuando pensabas que estabas avanzando. El pensamiento cartesiano empieza con la duda, dudar de lo que parece obvio. Y hoy lo obvio es creer que invertir siempre es sinónimo de progreso. No lo es. Progreso es tener más control que antes. Progreso es reducir el riesgo de retroceder. Progreso es poder dormir tranquilo, sabiendo que una decisión no va a romper tu equilibrio. Si invertir no cumple con eso, entonces no es progreso, es solo movimiento con traje formal. Antes de hablar de rendimientos, instrumentos o oportunidades, hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Esta inversión me está acercando a la estabilidad o solo me está dando la sensación de que hago algo inteligente? Esa pregunta cambia todo, porque separa la acción consciente de la reacción emocional. Y muchas inversiones nacen de la reacción, de la presión, de la comparación, no del entendimiento. Invertir desde la ilusión del progreso es uno de los errores más graves porque no se siente como error, se siente como avance, como madurez financiera, como evolución, y justo por eso pasa desapercibido, hasta que el resultado no llega, o hasta que llega una pérdida, o hasta que te das cuenta de que el problema de fondo sigue ahí, solo maquillado. Este video empieza aquí, porque antes de aprender a invertir, necesitas aprender a distinguir entre avanzar y solo moverte, entre tomar una decisión y seguir una tendencia, entre proteger tu futuro y arriesgarlo sin darte cuenta. Entender esto no te hace conservador, te hace responsable,
y la responsabilidad es la base de cualquier riqueza que valga la pena construir. Existe una presión silenciosa que empuja a invertir incluso cuando no estás listo. No viene de un banco ni de una institución. Viene de las conversaciones, de las redes sociales, de los titulares que repiten que quien no invierte se queda atrás. Ves historias de personas que parecen avanzar rápido, gráficos que solo suben, mensajes que hablan de oportunidades únicas. Y sin darte cuenta, empiezas a sentir que quedarte quieto es un error, que esperar es perder, que dudar es ignorancia. Esa presión no te informa, te apura, y la prisa es uno de los peores consejeros financieros. La inversión se ha convertido en una moda, no en una estrategia. Se habla de ella como si fuera un requisito para ser inteligente con el dinero, no como una herramienta que requiere contexto. Y cuando algo se vuelve moda, deja de cuestionarse. Se imita, se copia, se hace porque otros lo hacen. Pero invertir por comparación no es invertir, es reaccionar. Es dejar que el entorno decida por ti. Y eso es exactamente lo contrario de la mentalidad de riqueza real. El miedo a quedarse fuera es poderoso. Hace que ignores señales internas. Hace que minimices riesgos. Hace que pongas dinero donde no deberías solo para no sentirte atrasado. Y ese miedo no distingue entre quien tiene base financiera y quien no. Afecta más a quien quiere salir adelante rápido, a quien está cansado de la incertidumbre. Pero invertir desde el cansancio no construye estabilidad, construye tensión. Muchas personas no invierten porque entienden, invierten porque sienten. Sienten que es ahora o nunca. Sienten que todos avanzan menos ellos. Sienten que quedarse al margen es fracasar. Pero el verdadero fracaso financiero no es avanzar despacio. Es retroceder por una decisión mal pensada. Y la mayoría de las pérdidas no vienen por falta de oportunidad, sino por falta de criterio. Aquí hay algo que casi nadie dice. No invertir también es una decisión, y a veces es la más inteligente. Esperar no es rendirse. Esperar es prepararse, es construir base, es entender antes de actuar. Pero en una cultura que glorifica la rapidez, la espera se ve como debilidad. Y esa idea empuja a personas comunes a tomar riesgos que no pueden absorber. La mentalidad de riqueza no se construye desde la urgencia, se construye desde la paciencia, desde la capacidad de decir no ahora para poder decir sí con más fuerza después, desde la disciplina de no moverte solo porque otros se mueven. Invertir sin contexto te puede sacar del juego antes de empezar, no porque el mercado sea malo, sino porque entraste sin protección. Cuestionar la presión social es un acto de inteligencia financiera. Es reconocer que tu situación es única, que tus ingresos, tus responsabilidades y tu tolerancia al riesgo no se comparan con las de nadie más. Cuando dejas de compararte, recuperas claridad. Y cuando recuperas claridad, puedes decidir con calma, no desde el miedo, sino desde el entendimiento. Este punto es clave, porque explica por qué tantas personas pierden dinero haciendo algo que se supone era correcto. No estaban invirtiendo, estaban siguiendo una tendencia, no estaban construyendo, estaban reaccionando. Y reaccionar en finanzas casi siempre sale caro. Entender esto te pone un paso adelante, porque ahora sabes que no invertir por presión no es quedarte atrás, es protegerte para avanzar mejor. El error más grave aparece cuando se cree que invertir va a resolver lo que todavía no está resuelto. Deudas, desorden, ingresos insuficientes, ansiedad financiera. Muchos llegan a la inversión con la esperanza de que el dinero haga el trabajo que ellos no han podido hacer todavía, como si invertir fuera una solución mágica que arregla todo lo demás. Pero la inversión no corrige problemas de base, los amplifica.
Si hay orden, amplifica el orden. Si hay caos, amplifica el caos. Invertir no es una solución, es una etapa. Y saltarse etapas casi siempre termina mal. Cuando inviertes sin estabilidad previa, lo que estás haciendo es poner presión adicional sobre un sistema que ya está frágil. El dinero que inviertes no solo está en riesgo financiero, también está en riesgo emocional. Porque si ese dinero era el que te daba margen, el que te daba tranquilidad, cualquier variación se siente como amenaza. Y bajo amenaza no se toman buenas decisiones. Aquí es donde muchos confunden movimiento con avance. Invierten porque sienten que están haciendo algo productivo, algo inteligente, pero si el problema de fondo sigue ahí, la inversión se convierte en una distracción elegante. Te enfocas en rendimientos, gráficos, noticias, mientras evitas enfrentar lo esencial. Y lo esencial es saber si tu vida financiera puede absorber una pérdida sin romperse. Si la respuesta es no, entonces no estás invirtiendo, estás apostando con otra narrativa. La educación financiera enseña algo que pocos quieren escuchar. Primero se ordena, luego se crece. No al revés. La disciplina no empieza cuando el dinero se multiplica. Empieza cuando decides no usar la inversión como escape. Priorizar no es renunciar al crecimiento, es protegerlo. Pagar deudas con estrategia, tener control básico y construir estabilidad no te hace lento, te hace sólido. Y la solidez es lo único que sostiene la inversión a largo plazo. Invertir sin estabilidad también distorsiona la mentalidad. Cada movimiento del mercado se vuelve personal. Cada baja se siente como error propio. Cada ganancia se siente como alivio momentáneo. Esa montaña rusa emocional desgasta y lleva a decisiones impulsivas. Compras por emoción, vendes por miedo, y ese ciclo no tiene nada que ver con inversión consciente. Tiene que ver con ansiedad disfrazada de estrategia. Cuando entiendes que la inversión no es una solución, sino una herramienta, algo se acomoda. Dejas de exigirle que arregle tu vida financiera y empiezas a usarla con respeto. Entiendes que antes de invertir necesitas margen, necesitas control, necesitas claridad. No perfección, pero sí base, porque la inversión no perdona la improvisación sostenida. Este punto es incómodo porque rompe una ilusión popular, la ilusión de que invertir es el atajo para salir adelante. No lo es. Es un camino, pero solo funciona cuando se recorre en el orden correcto. Saltarte pasos no te hace audaz, te hace vulnerable. Y en finanzas, la vulnerabilidad mal entendida cuesta caro. Reconocer que invertir no va a resolver lo que aún no has ordenado no es rendirse. Es madurar financieramente, es aceptar que el crecimiento real no se construye sobre urgencia, sino sobre estructura. Y esa estructura no se ve en una app ni en un gráfico. Se siente en la tranquilidad con la que puedes sostener tus decisiones. Cuando dejas de ver la inversión como solución y empiezas a verla como etapa, recuperas control. Ya no inviertes para escapar de un problema, inviertes para construir algo que puede sostenerse. Y esa diferencia es la que separa a quien pierde por repetir errores de quien crece con paciencia y criterio. El riesgo no es el enemigo. El verdadero problema es no entenderlo. Muchas personas le tienen miedo al riesgo porque lo asocian con perder dinero, pero al mismo tiempo lo subestiman cuando invierten. Esa contradicción es peligrosa, porque cuando no entiendes el riesgo, no lo gestionas. Y el riesgo sin control deja de ser inversión y se convierte en apuesta, aunque use palabras elegantes. Aquí hay una verdad incómoda. Todo tipo de inversión tiene riesgo. No existe la inversión segura en el sentido absoluto. Lo que sí existe es el riesgo consciente y el riesgo inconsciente. El primero se mide, se acepta y se limita. El segundo se ignora, se minimiza y se justifica.
La mayoría de las personas que pierden dinero no lo pierden porque el instrumento sea malo, sino porque nunca entendieron qué podía pasar si algo salía mal. Subestimar el riesgo suele venir de una pregunta mal formulada. Muchos se preguntan ¿cuánto puedo ganar?, cuando la pregunta correcta es ¿cuánto puedo perder sin que mi vida se desordene? Esa diferencia cambia por completo la decisión, porque no todo el dinero que tienes está en el mismo nivel. Hay dinero que sostiene tu estabilidad, tu renta, tu comida, tu tranquilidad, y hay dinero que podría asumir una pérdida sin romper tu equilibrio. Confundir esos dos tipos de dinero es uno de los errores más caros que existen. Invertir dinero que no puedes perder genera una presión invisible. Cada movimiento del mercado se siente como amenaza, cada baja se vive con angustia, y bajo esa presión, la lógica desaparece. Empiezas a tomar decisiones impulsivas. Vendes por miedo, compras por desesperación, y ese comportamiento no tiene nada que ver con educación financiera ni con inteligencia. Tiene que ver con haber asumido un riesgo que no era adecuado para tu realidad. El riesgo bien entendido no busca eliminar la incertidumbre, busca limitar el daño. Por eso la planificación es tan importante, no para predecir el futuro, sino para prepararte para escenarios distintos. Cuando inviertes solo lo que no compromete tu estabilidad, recuperas algo fundamental: la calma. Y la calma es un activo financiero. Te permite pensar, esperar, evaluar. Te permite respetar tu estrategia en lugar de reaccionar a cada emoción. Muchos confunden valentía con imprudencia. Creen que asumir mucho riesgo es señal de mentalidad de riqueza. Pero la verdadera mentalidad de riqueza protege primero, construye base, se asegura de que una mala decisión no borre años de esfuerzo. La responsabilidad personal en las finanzas no es evitar el riesgo, es colocarlo donde no pueda destruirte. Entender el riesgo también implica aceptar que no todo es para ti, no todo es ahora, y no todo se ajusta a tu momento de vida. Y eso está bien. No invertir hoy en algo que no entiendes o que pone en peligro tu estabilidad no te hace menos inteligente, te hace más consciente, te hace alguien que piensa a largo plazo. Cuando el riesgo está bajo control, la inversión cambia de naturaleza, deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en una herramienta de aprendizaje y crecimiento. Incluso cuando hay pérdidas, no destruyen tu confianza ni tu equilibrio. Se convierten en experiencia, no en trauma financiero. Esa diferencia lo es todo. Este punto es la base de la inteligencia financiera. Saber que el riesgo no se elimina, se administra, y que invertir sin administrar el riesgo es apostar con tu futuro. Cuando entiendes esto, empiezas a invertir desde otro lugar. No desde la ilusión, no desde la presión, sino desde la claridad. Y la claridad es lo único que te permite crecer sin poner en peligro lo que tanto te costó construir. Invertir sin orden previo es como poner un techo antes de levantar las paredes. Puede verse bien por un momento, pero no se sostiene. Muchas personas quieren invertir porque sienten que es el paso siguiente, sin darse cuenta de que hay un orden que no se puede saltar sin consecuencias. La inversión no es el inicio del camino financiero, es uno de los últimos tramos. Cuando se intenta usar antes de tiempo, deja de proteger y empieza a exponer. El orden financiero no es sofisticado, es básico. Y justo por eso muchos lo subestiman. Tener control de gastos no significa vivir con miedo o restricción. Significa saber cuánto de tu esfuerzo ya está comprometido y cuánto realmente te pertenece. Sin ese control, cualquier inversión se vuelve una apuesta emocional. No sabes si estás usando dinero libre o dinero que en realidad sostiene tu estabilidad diaria. Y cuando no sabes eso, el riesgo se multiplica. Las deudas son otro punto crítico.
Invertir mientras cargas deudas desordenadas es como intentar llenar un recipiente que tiene fugas. Puedes ganar algo en la inversión, pero al mismo tiempo pierdes por otro lado. El resultado neto suele ser frustración, no porque la inversión sea mala, sino porque el sistema completo no está alineado. Pagar deudas con estrategia no es retroceder, es liberar espacio para que la inversión tenga sentido después. El fondo de emergencia es quizá el elemento más ignorado y el más importante antes de invertir. No porque te haga ganar dinero, sino porque te protege de perderlo todo por un imprevisto. Cuando no tienes un colchón, cualquier problema te obliga a sacar dinero de donde no deberías. Y si ese dinero está invertido, te fuerza a salir en el peor momento. No por estrategia, sino por necesidad. Esa salida forzada es uno de los mayores enemigos del crecimiento financiero. Invertir con miedo es señal de que algo falta, y casi siempre lo que falta es base. Cuando tienes orden, el miedo baja, no desaparece, pero se vuelve manejable. Sabes que una inversión puede subir o bajar y que, pase lo que pase, tu vida sigue en pie. Esa seguridad cambia por completo la experiencia de invertir. Ya no estás pendiente cada minuto, ya no reaccionas con cada noticia. Puedes pensar a largo plazo. El orden previo también fortalece la disciplina. No la disciplina rígida, sino la disciplina consciente. La que te permite decir ahora no, porque sé que después sí. La que entiende que cada etapa tiene su momento. Construir hábitos financieros sanos antes de invertir no te hace lento, te hace consistente, y la consistencia es mucho más poderosa que cualquier golpe de suerte. Este orden no es una meta lejana, es una condición mínima. No necesitas perfección, necesitas estabilidad suficiente para que una inversión no te quite el sueño. Necesitas claridad suficiente para saber qué dinero está trabajando y cuál está sosteniendo tu vida. Necesitas margen suficiente para no tomar decisiones forzadas. Eso es invertir con calma. Y la calma es una ventaja competitiva que pocos tienen. Cuando respetas el orden, la inversión deja de ser una apuesta emocional y se convierte en una decisión estratégica. No buscas salvarte, buscas crecer. No pones en juego lo esencial, pones a trabajar lo disponible. Y esa diferencia define resultados a largo plazo, porque la inversión no premia al más rápido, premia al que puede sostenerse en el tiempo. Entender que la inversión es el último eslabón y no el primero, te protege de errores graves, te evita retrocesos dolorosos, te permite construir con paciencia y criterio, y sobre todo, te recuerda algo fundamental. El verdadero progreso financiero no es correr más rápido, es caer menos veces. Cuando tienes orden antes de invertir, inviertes con respeto por tu esfuerzo y por tu futuro. Invertir con poco dinero no es un problema. El verdadero problema es invertir con poca claridad. Muchas personas creen que si no tienen grandes cantidades, no vale la pena empezar. Y otras creen lo contrario, que por tener poco deben arriesgar más. Ambos extremos nacen de la misma confusión. La inversión no es una carrera para hacerse rico rápido. Es un proceso para aprender a proteger y hacer crecer lo que ya lograste con esfuerzo. Y ese aprendizaje no depende del monto, depende de la mentalidad. Cuando inviertes con poco dinero, el objetivo principal no debería ser el rendimiento, debería ser el entendimiento. Entender cómo funciona el instrumento, cómo reacciona el mercado, cómo te sientes tú cuando el valor sube o baja. Esa experiencia vale más que cualquier ganancia inicial, porque te está formando, te está enseñando a convivir con la incertidumbre sin entrar en pánico. Te está mostrando si tu tolerancia al riesgo es real o solo teórica. Invertir para aprender cambia por completo la relación con el dinero. Ya no estás obsesionado con ganar rápido.
Estás enfocado en no cometer errores graves y esa diferencia es clave. Porque cuando el objetivo es aprender, las decisiones se vuelven más lentas, más pensadas, más responsables. Dejas de buscar promesas y empiezas a buscar procesos. Y los procesos bien entendidos son los que construyen riqueza a largo plazo. Aquí es donde la educación financiera se vuelve indispensable. Antes de elegir un producto, eliges conocimiento. Antes de seguir a alguien, entiendes qué está haciendo y por qué. Antes de comprometer dinero, sabes qué escenarios pueden ocurrir. Esa secuencia protege incluso cuando el mercado no acompaña, porque no te toma por sorpresa. Y cuando algo no te sorprende, no te controla. La paciencia es una habilidad financiera subestimada. Vivimos en un entorno que glorifica la rapidez, pero la inversión real se mueve a otro ritmo. Un ritmo que permite equivocarse sin destruirse. Un ritmo que te da tiempo para corregir. Invertir con poco dinero y menos riesgo es aceptar que el progreso sostenible no se construye de golpe. Se construye decisión tras decisión, entendimiento tras entendimiento. También es importante entender que no todo el dinero está destinado a invertir. Parte del crecimiento financiero es saber separar. Separar el dinero que sostiene tu vida del dinero que puede trabajar. Separar el corto plazo del largo plazo. Separar el aprendizaje de la expectativa. Esa separación reduce la presión y mejora la toma de decisiones. Porque cuando no necesitas que una inversión te salve, puedes dejar que haga su trabajo con calma. Invertir con poco dinero bien hecho fortalece la disciplina. Te obliga a ser selectivo, a pensar 2 veces, a evitar movimientos impulsivos. Te entrena para cuando el monto sea mayor, porque si no puedes manejar una inversión pequeña con criterio, una grande solo amplificará los errores. La disciplina no aparece cuando hay mucho en juego. Se construye cuando el riesgo es manejable. Este enfoque también protege tu mentalidad. Evita que asocies inversión con ansiedad. Evita que vivas pendiente del mercado. Evita que confundas volatilidad con fracaso. Aprendes que invertir no es tener siempre la razón, sino tener un plan y respetarlo. Aprendes que perder no siempre es fallar, y ganar no siempre es avanzar si no sabes por qué ocurrió. Invertir con poco dinero y menos riesgo no te hace pequeño, te hace estratégico, te coloca en una posición de aprendizaje constante, te permite crecer sin poner en peligro tu estabilidad y, sobre todo, te enseña a valorar algo que vale más que cualquier rendimiento: la claridad. Porque cuando inviertes con claridad, cada decisión suma, incluso las que no salen como esperabas. Y esa es la base de una mentalidad de riqueza real, construida con paciencia, criterio y respeto por tu propio proceso. Invertir no es una moda, es una decisión. Y como toda decisión importante, define dirección, no solo resultados. Cuando inviertes sin entender, no estás siendo audaz, estás siendo vulnerable. Pones en juego tu esfuerzo, tu tiempo y tu tranquilidad en algo que no controlas. Pero cuando inviertes con claridad, la historia cambia. Ya no buscas impresionar, buscas proteger. Ya no corres detrás de promesas, caminas con criterio. La tranquilidad financiera no nace de ganar siempre. Nace de saber por qué haces lo que haces, de entender qué riesgo asumes y por qué vale la pena asumirlo, de aceptar que no todo movimiento es progreso y que quedarse quieto cuando no hay claridad también es una forma de avanzar. Esa calma es una ventaja enorme, sobre todo en un entorno donde muchos toman decisiones desde el miedo o la urgencia. Invertir con criterio te devuelve algo que el dinero por sí solo no puede comprar: confianza. Confianza en tus decisiones, en tu proceso y en tu capacidad de sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas.
porque sabes que no pusiste en riesgo lo esencial, sabes que respetaste el orden, sabes que no apostaste tu estabilidad por una ilusión. La educación financiera real no busca que inviertas rápido, busca que inviertas mejor, busca que desarrolles una mentalidad de crecimiento que no dependa de modas ni de presión externa. Una mentalidad que entiende que el verdadero éxito financiero no es ganar mucho en poco tiempo, sino no perder lo que tanto costó construir. Y eso requiere paciencia, disciplina y autoconocimiento. Cuando entiendes esto, empiezas a ver la inversión como parte de un camino más amplio. Un camino donde primero se ordena, luego se protege y después se hace crecer. Donde pagar deudas, crear un fondo de emergencia y controlar gastos no son pasos aburridos, sino actos de inteligencia. Donde invertir deja de ser un salto al vacío y se convierte en un paso firme. Este enfoque también transforma tu relación con el entorno. Dejas de compararte, dejas de sentir que llegas tarde, empiezas a respetar tu ritmo, porque sabes que cada persona tiene un punto distinto de partida y que avanzar sin romperse es más importante que avanzar rápido. Esa mentalidad te protege de errores graves y te prepara para oportunidades reales. Invertir con claridad es una forma de respeto. Respeto por tu trabajo, por tu familia y por tu futuro. No se trata de evitar el riesgo para siempre, se trata de asumirlo cuando tiene sentido, cuando puedes absorberlo, cuando no compromete tu paz. Esa diferencia es la que separa a quien vive persiguiendo oportunidades de quien construye estabilidad. Si algo debe quedarte claro, es esto. Invertir sin entender es arriesgar tu esfuerzo. Invertir con claridad es proteger tu futuro. Y proteger tu futuro no es conservadurismo, es inteligencia financiera aplicada. Es saber que el dinero es una herramienta poderosa, pero solo cuando se usa con criterio. Este contenido no termina aquí. La educación financiera es un proceso continuo, un proceso que se construye paso a paso, decisión a decisión. Si quieres seguir aprendiendo a invertir con calma, con orden y con responsabilidad, quédate cerca. Aquí no hablamos de atajos, hablamos de caminos que se sostienen. Porque el verdadero progreso financiero no se mide solo en dinero, se mide en tranquilidad, control y confianza en el largo plazo.